Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Berenice Lulo. Esta noche estamos invitados por los movimientos Leonel 20, El Cibao sigue con la fuerza del pueblo y vuelve Leonel. El señor Dr. Javier Dotel, general piloto, nos trae la conferencia La defensa del voto. Tenemos al arquitecto William Reina, que es el coordinador, y nos dará las palabras de bienvenida. Y Américo Yapor nos dará las palabras finales y el agradecimiento. Sin más preámbulo, le doy el micrófono al señor William Reina. Sí, muy buenas noches. El general doctor Javier Dotel nos acompaña esta noche, quien nace en Santo Domingo. Siendo muy joven, ingresa a la Academia Militar de las Fuerzas Armadas, Batalla de las Carreras, y 4 años más tarde es egresado con el rango de segundo teniente del Ejército de la República Dominicana. Como cadete cursó sus estudios en la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos en el fuerte Gully, oficial, paracaidista y piloto del Ejército, graduado en artillería y blindados, instructor de vuelo tanto de aviones como de helicópteros, así como profesor de curso de comando y Estado Mayor. Es graduado de ingeniero de sistemas en la Universidad OIM y graduado como doctor en teología y un doctorado honoris causa en divinidades en la Universidad Teológica de Pensilvania. Actualmente es catedrático en el Instituto Teológico de las Américas y es decano de la Facultad de Teología de la Universidad UMPI de Lake Worth, Florida. Es un destacado empresario, historiador y presidente del movimiento Red Nacional Comunitaria y miembro del movimiento El Equipito con Leonel, un compañero de 1000 batallas electorales y un fiel seguidor al líder doctor Leonel Antonio Fernández Reina. Con ustedes, el general doctor Javier Dotel. Sea usted bienvenido, comandante. Gracias, William Reina. Buenas noches a todos. La semana pasada estuvimos hablando de algunas cosas que prácticamente me preocupan a mí con relación a las próximas elecciones, relación al la próxima situación electoral que tendremos. Como ya es sabido de todos ustedes, la actual Junta Central Electoral ha tenido de 3 turnos al bate, ha fallado 2 veces. Tuvimos prácticamente un fraude descarado el 6 de octubre en las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, y se quiso burlar la voluntad soberana del pueblo dominicano. Y luego es del conocimiento de todos nosotros la situación también de las elecciones de febrero, donde ellos no se dieron por vencido el 6 de octubre, sino que montaron otro fraude electrónico. Por eso se insistía en el voto electrónico, porque el voto electrónico es un voto que durante la historia de su existencia, que no es mucha, ha zozobrado prácticamente en la mayoría de los países donde se ha implementado. Vemos que incluso en los Estados Unidos, con el denominado Man of the Middle, hubo una gran situación calamitosa en varios estados, pero muy destacadamente en el estado de la Florida, donde el gobernador de entonces del estado de la Florida era el mago del candidato a la presidencia de la República, el presidente George Bush, en el momento en que participaba en una reelección. Hablamos de que el Man of the Middle es un sistema electrónico muy parecido al que se aplicó aquí. Consiste
en que las juntas municipales electorales, para llevarlo, aterrizarlo a nuestra condición y a nuestra situación en la República Dominicana, transmiten las actas o transmiten los datos producto del escrutinio de los votos. Cuando transmiten esa data, la data iba, en vez de ir directamente a la Junta Central Electoral, iba a una Junta Central Electoral intermedia, vale decir, a una junta falsa, que tiene el medio de la transmisión de la data de las juntas municipales, en el caso de las juntas estatales electorales, iba primero ahí a esa única falsa intermedia, se recibían los datos allí, se alteraban esos datos y se retransmitían para luego llegar hasta lo que nosotros llamamos la Junta Central Electoral, ya con los datos alterados. Ese mismo sistema se utilizó aquí y los transmisores los receptores de esa data y retransmisión fueron localizados, uno en la avenida Abraham Lincoln, otro en una cabaña en La Romana, en Casa de Campo, y el otro en la Autovía del Este, alrededor de Bávaro. Ahí fueron a parar los datos y luego de ahí eran retransmitidos. Pero el sistema varió que utilizaron en octubre, porque ya no es propiamente de retransmisión, sino a la transmisión de data iba directamente como quiera la Junta Central Electoral, pero es intervenida desde lejos, cambiando los datos. El sistema de nosotros era mucho más sofisticado que el que se utilizó en el sistema Man of the Middle en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero de ahí parece que aprendieron. De manera que las características de las contiendas electorales en la República Dominicana estas son casi siempre durante la historia han sido fraudulentas. Por eso nosotros nos enfrentamos a una situación bastante difícil para esta contienda electoral. Una de las cosas que más me preocupan a mí, porque son entre legales e ilegales, es la participación en esta contienda electoral de la población haitiana. Durante los últimos 7 años y tanto, hemos visto como dentro del gobierno, dentro del plan de normalización de la población haitiana, la población ilegal haitiana, pues hemos visto cómo se le ha dado cédula de identidad electoral, derecho al voto, incluso muchos de los haitianos están en los padrones electorales, muy especialmente del PLD. Hay otros en otros patrones, pero la mayoría están en el PLD. Entonces, ¿qué está sucediendo? Las malas lenguas y los sistemas de información nos dicen que ellos tienen ya dentro del sistema electoral aproximadamente, unos dicen que 500,000, otros dicen que son 200,000 haitianos listos para votar por el candidato contrario, que es el candidato del PLD. Pienso que ese es el as que tienen en la manga. Pienso que ese va a ser uno de ellos, que probablemente utilicen eso como fraude o como mecanismo para alterar la sagrada voluntad del pueblo dominicano. Es para mí es una condición de mucho peso, y así coinciden algunos líderes nacionales
candidatos a diferentes posiciones electivas para estas elecciones coinciden con nuestras consideraciones, porque tenemos que estar vigilantes en las filas para determinar que aunque tengan cédula, quienes pueden ejercer el derecho al voto porque son dominicanos. Muchos de ellos ni siquiera hablan el español. Ni siquiera hablan el español muy bien. Y están preparados para asistir a las mesas electorales a votar para determinar quién va a ser el próximo presidente de la República. Yo nunca había visto algo así, un plan macabro tan hecho con tanta anticipación, y verdaderamente nos preocupa. Otra cosa que me preocupa sobre la próxima contienda electoral es que ya ellos comenzaron a crear una crisis. Una crisis, la crisis del COVID. Aunque sabemos que el COVID es una situación real a nivel mundial y que no conocemos ni tenemos la menor idea todavía de las consecuencias, no solamente como las consecuencias sanitarias que podrá tener la pandemia, sino también las consecuencias económicas, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel del mundo. ¿Cómo va a venir una ola de situaciones económicas que va a afectar muy especialmente a los países menos desarrollados? Yo nunca digo que la República Dominicana es un país subdesarrollado, sino que es menos desarrollado o en vía de desarrollo, como se decía antes. Y lo que viene no va a ser muy sencillo. Nosotros pensamos que esta contienda electoral va a ser decisiva para el futuro de la República Dominicana. Pero es la primera vez donde siento, por la obsesión que existe, un peligro a la democracia, un peligro donde podría perecer la democracia y crearse situaciones difíciles. Pero los dominicanos hemos sabido salir de manera exitosa de todas las situaciones difíciles que se nos han presentado en el camino. Y de esta situación, de estos temores que la mayoría de la población tiene, por lo menos la población más pensante, Dios nos ayude. Y yo pienso que ya comenzó la escalada, el proceso de crear una especie de crisis en la República Dominicana con el asunto de la pandemia del coronavirus. Vemos que ya están prolongando la apertura de la tercera fase y nos vamos a quedar aquí ahora en la segunda fase. Eso va a ir creando más inquietud, especialmente en la clase media, que la clase media realmente es la clase que decide, que tiene potestad para decidir sobre el voto, porque es la clase de mayor conciencia. No es la de mayor volumen, porque la de mayor volumen todos sabemos que es la clase desposeída o con menos posibilidades de educación, económica, etc. Pero la clase media es vital, fundamental para, no solamente por el desarrollo de la República, sino porque es la más influyente. Esos son los profesionales, los pequeños, medianos empresarios de la República Dominicana que tienen miles de empleados y que ellos influyen definitivamente en ese sector de la República, de los votantes especialmente. Y esos son los que podrían ser afectados en el temor que comenzó ya, el proceso del temor que se comenzó a ejercer sobre la población. Veremos, dijimos la vez anterior que veremos cómo en las próximas semanas, a medida que nos acercamos ya a la fecha del certamen electoral, veremos el incremento desmedido, y ya hay acusaciones de eso,
ellos lo niegan, sobre la realidad. Se va a tergiversar la realidad. En realidad tenemos una situación difícil. Un pueblo indisciplinado, un pueblo que no le gusta cumplir con nada. Un pueblo que no vale, no es un asunto de educación, sino de otras cosas. Y entonces va a ser utilizado y va a ser atemorizado para que no ejerza su derecho al voto. Y entonces ya ellos tienen contabilizado, ubicado y todo un sistema donde estarán cubiertos sus simpatizantes, lo moverán a las mesas, a las urnas, serán movidos y luego retornados. Un plan logístico muy sofisticado y que está en operación, de manera que pueden real y efectivamente alterar la voluntad del pueblo, o mejor, no reflejar la voluntad del pueblo a través de este tipo de amenaza. Es muy común ahora que veamos esa situación. En tiempos pasados se existía el temor del robo de las urnas. Ya el robo de las urnas probablemente es un elemento en la defensa del voto que nosotros podríamos hacer, que probablemente quedó en la historia. ¿Por qué? Porque ya no van a importar las urnas y los votos. Inmediatamente se cuenten los votos en las mesas electorales, se va a levantar un acta. Inmediatamente se levanta esa acta. Eso es lo más importante de todo. Y ese data, eso convertido en data a través de los escáneres, es lo que será transmitido a la Junta Central Electoral y por ahí va a comenzar el escrutinio. Inmediatamente ya eso esté transmitido con los datos específicos, va a ser muy difícil que pueda alterarse, cambiarse esos resultados. Pero ¿qué pasa? Eso genera otros temores y otra manera de mantenernos observando el panorama para evitar que nos alteren el voto. Ellos recuerden que la Junta Central Electoral es un despacho del Palacio, extendido del Palacio. Es un despacho dirigido por el presidente de la República, movido hacia la Plaza de la Bandera, donde la Junta Central Electoral vemos que obedece ciegamente, está de rodillas ante el Palacio Nacional. El candidato de la oposición anda de noche violando el toque de queda y haciendo campaña política. Y esa es la razón por la cual solicitan una tras otra la extensión del panorama actual, donde sabemos este panorama no es más que para dar tiempo y justificar, situar en una posición que no logra arrancar al candidato oficial. Y vemos cómo pasa el tiempo y el candidato oficial es imposible que pueda ascender, y fabricando encuestas y todo esto, sabemos que es imposible que este personaje, producto de la propaganda, producto donde no tiene ningún fundamento, una persona que no tiene opinión, que no sabe de economía, no puede ir a televisión, porque si le hace una pregunta de cómo usted va a resolver el problema, por ejemplo, de la corrupción en la República Dominicana, no sabe lo que tiene que decir, no tiene opinión. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo puede usted resolver el problema de la delincuencia en la República Dominicana, de la falta de seguridad ciudadana? Que los ciudadanos, ¿qué plan de gobierno tiene usted para reducir esa situación y que los ciudadanos puedan andar tranquilos, confiados en las calles, sin tanto miedo de que puedan perder la vida hasta por un celular? Esa persona no tiene opinión sobre eso. ¿Qué va a hacer usted con el problema del narcotráfico? Ya que nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana somos utilizados como puente para llevar droga, ahora no solamente a los Estados Unidos,
sino incluso a Europa. Ahora somos un puente europeo también. Y si se le pregunta a esa persona cuál es su opinión, no tiene opinión ni tiene solución al respecto. Me dio mucha pena ver ahí en un video que anda en las redes sociales, cuando él confunde el inicio de la vida democrática en la República Dominicana a partir de la independencia, lo confunde con el descubrimiento de América y dice que durante los últimos 500 años nadie ha construido más escuelas que el actual gobierno. En 8 años, el gobierno actual ha duplicado la cantidad de escuelas que se ha construido desde 500 años atrás, y confunde la vida republicana con el descubrimiento de América. Y entonces, de verdad, estoy muy preocupado. Y vemos como hay personas aquí en la República Dominicana que están dispuestas a votar por una persona. Bueno, eso me tiene a mí ya bien preocupado. Otra situación en la que nosotros podemos influenciar, determinar o detectar a tiempo para defender el voto en las urnas, es la posible compra de delegados de diferentes fuerzas, delegados de la oposición, que somos nosotros, nuestros delegados, de la Fuerza del Pueblo y de los países aliados, porque hay grandes sumas de dinero circulando ya listas para comprar al precio que sea a los delegados de la oposición para adulterar y alterar las actas. Una vez se logre, a base de dinero, alterar el acta, evidentemente, y se lograría alterar a nivel nacional de todas las mesas que existen en el país, alterar un porcentaje considerado, evidentemente puede dar como resultado una alteración de los resultados de quién será el próximo presidente de la República. Estamos enfrentando una situación de mucho cuidado, donde nosotros tenemos que estar vigilantes sobre las diferentes mañas y situaciones que de manera tradicional durante la historia de la República Dominicana se viene ejerciendo para adulterar, para alterar los resultados de ahí. Entonces, de las elecciones presidenciales. De manera que tenemos que estar alerta y poder crear un sistema logístico y un sistema de detección a tiempo de esa posibilidad, especialmente cuando hay gente que no votan ahí, con maletines rondando las mesas, que sean posibles individuos que son los que traigan dinero para ofrecerle a los delegados. Tenemos que estar pendientes para evitar esa situación. Aunque estas elecciones son sui generis, nunca habíamos tenido unas elecciones en la historia de la República Dominicana en medio de la pandemia más grande que ha tenido el mundo. Quizás no ha sido la más mortal, sin embargo ha sido la única que ha sido mundial, porque otras pandemias que hemos tenido no han circulado todos los continentes, lo han hecho de una manera muy discreta, mientras que esta es mundial, y entonces es la primera vez que nos enfrentamos a una situación, a un escrutinio electoral bajo estas condiciones. Debemos mantener el protocolo, asistir a votar. En este momento no es factible pensar en votar o no. Ahora se hace absolutamente necesario asistir a ejercer el derecho al voto, porque si nosotros no lo hacemos y no convencemos a esta gente de que el cambio no es el llamado cambio que anda por ahí, y ha tomado esta palabra y la ha capitalizado a su favor, en que ellos son el cambio. El verdadero cambio somos nosotros, el cambio real, donde existe la capacidad de manejar situaciones en crisis, de manejar situaciones muy difíciles, económicas, y situaciones verdaderamente calamitosas. Ese cambio
está representado evidentemente en el doctor Leonel Fernández, donde existe la experiencia necesaria para poder manejar la crisis que se avecina. Hablamos también en la ocasión anterior, ¿verdad? Aparte de los haitianos que van a votar, de asustarnos, ¿verdad? Con la pandemia. Otra manera también muy tradicional que se ha utilizado en todas las contiendas electorales es la tradicional compra de cédulas. Yo pienso que la compra de cédulas en esta oportunidad será masiva, será histórica. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que estar alerta, crear un sistema de aviso oportuno, como se está de hecho creando bajo la dirección del general Guzmán Fermín, para que podamos vigilar en todo el territorio nacional lo que está aconteciendo en las filas electorales, lo que está aconteciendo en los alrededores de las mesas electorales. Porque el intento de compra de cédula va a ser como nunca antes. Eso va a ser extraordinario y tenemos que estar alerta sobre esa situación. Porque del dinero ellos lo tienen para comprar la voluntad del pueblo dominicano. Pero si no hubiera quien comprar, no le valdría dinero alguno. Pero sabemos nosotros que esto es un pueblo con muchas necesidades. Esto es un pueblo con mucha miseria y un pueblo que no tiene determinación, no tiene un concepto claro de lo que le conviene o no le conviene, sino que muchas personas, lamentablemente, caen en esos juegos por necesidad o por otra razón, por falta de principios, de conceptos. Y al que le dan 3, 4, 5 mil pesos, le alquilan la cédula por varias horas. Desde tú me vas a dar tu cédula hoy, el día 4 de julio, tú me das tu cédula hoy, yo te la devuelvo mañana después de las 6 de la tarde y aquí tienes 5 mil pesos. Una vez ellos han detectado que tú eres simpatizante de la oposición de ellos, de nosotros, de la oposición, para tener un voto menos en contra, eso ocurrirá. No solamente van a comprar gente simpatizante de la oposición, del PRM, etcétera, sino que van a comprar votos de simpatizantes de la Fuerza del Pueblo y todos sus aliados en todo el territorio nacional. ¿Y cómo podemos defender el voto? Manteniéndolo vigilante y denunciándolo a tiempo para que se sepa y llegue a las instancias de la Fuerza del Pueblo esa denuncia y podamos entonces dar la voz de alerta de lo que sucede en diferentes lugares del país. Y la Junta Central Electoral, que nada hace en contra de esas violaciones, no sirve para nada en ese sentido, por lo menos lo sepan. Y se sepa a nivel nacional lo que está sucediendo. Nosotros tenemos una historia electoral de la que hablamos la vez anterior, muy accidentada. Y algo de la historia que me llama mucho la atención fueron hechos que ocurrieron, por ejemplo, en el 1982, donde hasta una granada fue lanzada en la Junta Central Electoral. Hablamos de eso la vez anterior. También eso fue más o menos en el mes de junio, en este mes que estamos. En el 1982 serían a la sazón, ¿cuánto? 30 y tantos años, 38 años, ¿verdad? Fue lanzada una granada, imagínense lo que sucedió allí donde murieron 4 personas y fueron heridas alrededor de 30 personas, algo así, si la memoria no me falla. Vemos entonces cómo a este gobierno no le importa nada lo que usted diga. Usted presenta pruebas de corrupción, a ellos no les importa que usted diga que ellos son corruptos.
Usted presenta pruebas de que ellos mismos realizaron conjuntamente con la Junta Central Electoral un fraude, y no importa que usted diga eso. Llegamos a un punto en la República Dominicana en que a ellos no les importa absolutamente nada. Estamos en una situación, en una crisis que yo pienso que podremos salir de ella, pero que podría generar incluso un estado de ingobernabilidad. Ellos están quizás, diría yo, que están subestimando las condiciones del pueblo dominicano y la reacción del pueblo dominicano. Estamos en ejecución de varios fraudes consecutivos, pero en esta oportunidad yo pienso que le va a ser bastante difícil poder ejercer un fraude con la boleta física, porque yo pienso que van a ser las elecciones más observadas de la historia de la República Dominicana, y va a ser bastante difícil poder hacerlo, porque también tendremos los ojos abiertos y cada uno de nosotros estaremos en las mesas electorales con los ojos abiertos. Como yo digo, abriendo tus ojos a la situación para evitar la adulteración o la alteración de la voluntad sagrada del pueblo dominicano en las urnas. Es vergonzoso ver que una Junta Central Electoral de rodillas es la primera vez que son tan descarados, porque sabemos que ha habido juntas que han estado involucradas en todo este tipo de cosas, pero era como más discreta. Esta no, esta ahora es abiertamente, sin ningún pudor. Vemos que ya ellos están prácticamente declarados como parte del gobierno, y entonces es un mal árbitro. Yo veo que ellos no nos representan como un árbitro neutral, y cuando vamos a un juego con el árbitro en contra, evidentemente ya podríamos decir que nada que hacer, que uno está perdido. Sin embargo, cosas que han sucedido de manera favorable también para nosotros, es que de alguna manera la exigencia del pueblo dominicano, al respeto a la democracia, han tenido que ponerle cintura a la Junta Central Electoral. Para mí, ese pleno completo de la Junta Central Electoral han sido los 5 sinvergüenzas que pasarán a la historia como el desastre nacional electoral durante toda la historia. Eso es mi concepto personal. Ahora, ellos están intentando reivindicarse, y vamos a ver qué tienen para en esta ocasión, en estas próximas elecciones, qué van a seguir permitiendo. Tenemos que estar preparados, y gracias a Dios tenemos una juventud muy distinta a la de las además contiendas electorales de la historia de la República Dominicana. Tenemos una juventud que se ha empoderado, una juventud que protesta, una juventud que ha tomado ya por fin el toro por los cuernos, y eso le va a ser muy difícil a ellos vencer. Ya nosotros, los de mayor edad, seguimos en el combate hasta el último suspiro, pero tenemos esa bendición de que la juventud no está dispuesta a que le adulteren y le alteren su sagrada voluntad, y está de pie, lista para hacer lo que sea necesario. En la oportunidad pasada, que no hubo la oportunidad de preguntar, analizamos algunos aspectos históricos de las elecciones, y entre ellos vimos las diferentes fechas, las diferentes elecciones donde se llevó a cabo algunos. La oposición dice que hubieron fraude, como en las elecciones del 1994, las mismas elecciones del 2016. La oposición pues delató diferentes situaciones irregulares que ocurrieron a nivel nacional: compras de cédula, secuestro de urna, alteración de actas, etcétera, donde acusan a ese actual gobierno. Lo acusan de haberse robado alrededor de 20 alcaldías a nivel nacional, 15 diputaciones
y 5 senadurías. De manera que nosotros tenemos un panorama muy complicado en esta oportunidad. Yo pienso que las elecciones donde no hubo fraude fue la de 1962. Luego que habíamos pasado prácticamente 30 años bajo la dictadura de Trujillo, se organizaron elecciones en el 1962, donde triunfó el profesor Juan Bosch. Pienso que esa ha sido de las pocas elecciones donde no han habido intentos de fraude o intentos de alterar la sagrada voluntad del pueblo dominicano. Entonces, queridos compañeros, hermanos, nos enfrentamos a un desafío para el próximo 5 de julio. Lo más importante es que tenemos que tener los ojos abiertos. Van a ser las elecciones más observadas de la historia del país. No solamente a nivel internacional, sino de manera interna, porque sabemos que los contrincantes son bastante tramposos. Y podemos defender el voto observando los tópicos, algunos de los tópicos y quizás otros más que yo no he señalado, para poder ser voz de denuncia, porque no podemos nosotros intervenir en una situación de ese tipo. Habrán quienes lo harán, pero no podemos intervenir de manera directa. Pero sí podemos denunciarlo a tiempo para que el pueblo dominicano sepa las alteraciones, adulteraciones y demás que posiblemente se estén llevando a cabo en todo el territorio nacional. Si alguien tiene, Berenice, alguna pregunta que no tuvo la oportunidad de hacerla la vez anterior, pues este es el momento de hacerlo. Sí, gracias, señor Javier Dotel. Muy interesante e importante sus aclaraciones y consejos para hacer que nosotros estemos alerta y podamos ayudar a lograr unas elecciones limpias, unos resultados certeros. Francisco Yapor tiene la mano levantada. Le voy a pasar el turno. Luego Aurelio Cerda. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, claro, lo escucho bien. Pues mire, dentro del protocolo, pues yo trato de no hacer preguntas porque siempre pues debo despedir las palabras del conferencista. Pero hoy me surge, tengo dos preguntas. Como nuestro papel solamente es de observar y de denunciar y hacer llegar las informaciones rápidas. Y en el caso de haitianos que sabemos que van a estar, yo estoy consciente de que van a estar en la fila y que van a tratar de votar y que son fácilmente detectables, porque como usted cruzar dos palabras con ellos, usted sabe que son haitianos, que no son dominicanos, que son haitianos con cédula. Y en las mesas, la autoridad sencillamente está en manos del presidente de esa mesa y solo puede hacer un reclamo el delegado. ¿Cómo vamos nosotros a poder enfrentar esa situación de un haitiano que a simple vista, habiendo 50 personas haciendo fila, se nota obviamente que está votando un haitiano? Como son dos preguntas, voy a hacer la otra inmediatamente. Y me excusan, yo trato de no hacer preguntas nunca. Hay muchos tipos de fraude, pero hay muchísimos. Pero hay uno que es el que más me preocupa. Y es el de la proclamación del ganador por parte de la Junta Central Electoral.
todo el que tiene un poco de experiencia en esto sabe que una vez es proclamado el ganador, no hay reversa. Y no hay reversa por muchas cosas. Principalmente porque después de declarar un ganador y después de declarar un perdedor, pues eso puede llevar a enfrentamientos, violencia y caos general. Eso es verdad. Entonces, no es posible lograr un consenso con la Junta Central Electoral para lograr retrasar dicha proclamación hasta que se haya reconocido el triunfo de uno de los participantes por parte de los demás participantes. ¿Es cuánto? Bueno, con relación a la parte A de su consideración, la pregunta de los haitianos, mire, legalmente nosotros no podemos hacer eso, pero usted sabe que desde el punto de vista práctico, habrá mucha gente en diferentes mesas, que incluso ya están organizados en el sistema de la gente del pueblo, de la Fuerza del Pueblo, que va a estar vigilando eso. Y aunque desde el punto de vista yo no aconsejo intervenir en una conferencia como esta, van a intervenir. Al que le pregunte, diga perejil y no lo pueda decir claro, usted puede estar seguro que hay un equipo por ahí que va a tomar medidas con relación a ese haitiano que está en fila. Bueno, es muy fácilmente detectable. Ellos son completamente diferentes. Olvídese que eso va a suceder. Lo van a detectar en la fila. Hay gente para eso. Y lo van a sacar. Olvídese. Eso va a suceder. Va a llegar el momento que se va a correr la boca y ellos va a ser más difícil, va a tener que irse saliendo de la fila o no ir, porque a nivel nacional se va a estar detectando eso y también se va a denunciar. Eso yo. Con relación entonces a la parte B que usted citó, que era que no podíamos intervenir, ¿verdad? No podíamos... No, me refiero a la proclamación que se hace cuando finalizan los conteos. Eso no tiene reversa después que se proclama, que la Junta proclama. Definitivamente yo estoy de acuerdo con usted. Después que la Junta Central Electoral proclame a un candidato como ganador, por más que venga, por más que hay brinco, salto y pataleo, ya eso lo dejan así y no cambia. Es muy difícil hacerlo. Ahora, lo que yo no creo es que haya, que se pueda pactar con la Junta Central Electoral para que retrase ese proceso. De hecho, ya ellos están adelantando, son tan inteligentes, están adelantando. Y ya Monchi Fadul publicó que nosotros, la oposición, está planificando desconocer el resultado de la Junta una vez lo proclame. Una vez se ha proclamado. Y ellos están condicionando el ambiente para cuando lo proclamen a ellos, resulta que es producto de un plan que ya él denunció casi 2 semanas antes de la contienda. Fíjese bien si son inteligentes. Yo lo dije, que habían planes para desconocer la voluntad, para desconocer la proclamación presidencial. Ellos se adelantan a todo. Ellos tienen un equipo de gente pensante, más eficiente que el equipo pensante de nosotros, mucho más eficiente. Y claro, con los recursos. Y proyectan todas las posibilidades que existen y se adelantan a ellas. Oiga lo que dice ese señor en el día de hoy en el periódico, que ya hay planes para desconocer los resultados de las elecciones. Ya ellos están dando por sentado que ellos van a ganar y que no se lo van, y que hay un plan para no reconocerse. Pero lo que usted plantea de que si habría alguna forma de pactar con la Junta para que retrase ese proceso, no lo creo. Porque eso hay leyes específicas para eso y procedimientos establecidos. Por más que usted brinque, salte y patale, impugne, esas son impugnaciones que después que ya están dado el palo, no avanzan y no progresan, como ha ocurrido durante la historia de la República Dominicana. Yo quería hacerte una pregunta y tiene que ver en relación con los haitianos. Desde aquí
yo he visto los haitianos en fila en el banco de reserva buscando el dinero que le están dando. Y no se está haciendo nada en cuanto a los dominicanos no han actuado. Entonces me preocupa porque igualmente, como usted dice, van a reaccionar en cuanto lo vean en la fila del voto. Entonces, no sé qué está pasando, que no, la población no ha reaccionado en cuanto a... No, la población ha reaccionado. Lo que pasa es que no se ve que ha reaccionado porque hay un control total de los medios de comunicación. Fíjense que ningún comentarista, ningún periodista, están casi todos comprados. Hay muy pocos periodistas que no están comprados aquí en la República Dominicana. Los gastos en publicidad que existen es una monstruosidad de dinero. Y la mayoría tienen anuncios, incluso hay muchos que tienen sueldos millonarios de esos periodistas, precisamente para filtrar toda noticia y que no se vea y no salga. Lamentablemente no pueden controlar las redes sociales y solamente en las redes sociales ha habido comentarios, pero la verdad es que yo tengo la misma preocupación que tiene usted, Berenice, porque yo no he visto ningún dirigente importante del país referirse a ese caso, donde de manera extraña solamente haitianos están en las filas del Banco de Reserva recibiendo dinero y nadie ha dicho, por lo menos yo no lo sé, si alguien aquí en el grupo conoce la razón por la cual estaban dando dinero a los haitianos en el Banco de Reserva y oscilaba entre 10 y 12 mil pesos a cada uno, de dónde viene ese dinero, quién lo está dando. Si alguien tiene esa información, por favor, denla aquí. Pero no he visto ningún dirigente político de peso de la República Dominicana referirse a ese tema, o lo desconocen o saben de dónde vienen esos fondos, si tienen legitimidad, porque nos llama a suspicacia que tantos haitianos en todo el territorio nacional estén recibiendo dinero a través del Banco de Reserva. Yo tengo la misma preocupación suya. Usted comentó sobre, me preocupó un poco, y yo sé que siempre ha sido así, de los delegados que lo podían comprar. ¿Usted no cree que puede existir un mecanismo de fidelidad, de que cada delegado de la fuerza del pueblo que se comprometa a que va a hacer el trabajo y va a pasar información? ¿Es cuándo? Mira, Aurelio, el sistema de fidelidad existe. Existe porque hay gente que son fieles a sus principios. Pero también tenemos un sistema en que todo el mundo tiene un precio. No estamos hablando de dominicanos, sino en el mundo entero la gente tiene un precio. Pero sobre todo en la República Dominicana, la gente se vende con mucha facilidad. Tenemos un joven ahí muy destacado, fiel a la fuerza del pueblo, fogoso, un muchacho con mucho brío y un muchacho vertical. Resulta que ese muchacho, estamos poniendo un panorama supuesto, ¿verdad? Es delegado en una mesa electoral donde hay mucha concurrencia, ¿verdad? El muchacho llegó en metro o en guagua pública a ese lugar, un estudiante universitario, empleado, qué sé yo, en Codetel. Vamos a poner un panorama. Y un muchacho que tiene escaseces económicas, pero el muchacho activo, muy fiel, en este caso a la fuerza del pueblo. Pues estamos poniendo ese ejemplo. Una vez está allí, le dice el delegado del PLD, oye, yo aquí depende de ti. Nosotros tenemos 250,000 pesos. Es más, 300,000 pesos tenemos para ti. Hoy, ¿para qué tú me propones eso? ¿Y qué es eso? No, mira. Lo único que tú tienes es no meterte. Cuando contemos los votos, nosotros vamos a poner tantos votos
de más a nuestro candidato y tanto de menos al tuyo. Y tú no tienes que hacer nada, sino firmar el acta, que sí, que tú estás de acuerdo. El que vaya a ganar, gana, y no por esta mesa. El que vaya a perder, va a perder, y no por esta mesa. Entonces, no seas pendejo, porque este es el país de los pendejos, según Sergio Carlos, ¿verdad? El pobre pendejo país dominicano. Y entonces tú, si tú no lo coges, el de nosotros va a ganar como quiera. Pero si tú lo coges, también va a ganar el de nosotros y tú te quedas con esos 300,000 pesos para ti. Tú puedes resolver el problema. Yo empiezo inmediatamente a visualizar que ya él puede comprar un Daihatsu de eso. Comienzan ahí a tentarlo y dicen, está bien, esta política, toditos son iguales, toditos son ladrones, todo el que llegue ahí es un ladrón, le dicen. Tuve yo estoy aquí porque me van a dar mi dinero, así que coge tu cuarto y no seas pendejo. ¿Y qué hace el muchacho? Posiblemente, estoy diciendo que sea así, o que todos sean así, es imposible decir. Hay mucha gente que van a partir de tu patio y van a decir que no, pero hay muchos que van a decir que sí. Vamos a tener una suma exorbitante. Para él es exorbitante 300,000 pesos, 250,000 pesos. Podría cogerlo y esa apta surgir, ser transmitida con una alteración falsa de lo que ocurrió ahí. Eso es una de mis preocupaciones. Pero la principal preocupación está, que no la mencioné ahorita, en el disloque de los votantes. Si tú dislocas 20 personas, lo dislocas por cada mesa de la República Dominicana, lo dislocan, no aparecen en las mesas que van a votar. Y ese control lo tiene la Junta Central Electoral. Y con los encargados de cómputo que están ahí, de ellos, que se acusa que son los culpables conjuntamente con el director de elecciones y el pleno completo de la Junta, esos 5 no lo han votado, están ahí en el centro de cómputo. ¿Y a quién obedecen? Al Palacio. Y están ahí, y por más que la oposición ha dicho que esa gente están ahí, que no deben de estar, están ahí, no hacen caso, ni van a hacer caso. Y todavía es el caso que no tenemos un director de cómputo, no tenemos director de cómputo en la Junta Central Electoral, a menos de 15 días de las elecciones. Y pueden esa gente meter, yo voto aquí en el Santo Domingo Norte, y cuando yo vaya a votar resulta, no, pero usted no está en este padrón, usted es 9. Pero usted vota en San Cristóbal. O usted no aparece. Si dislocaran 20 personas de la oposición de ellos en cada mesa del país, estamos hablando de millones de votos de diferencia. Ese otro es mi temor, del cual podría ser cómplice la Junta Central Electoral, la vendida Junta Central Electoral. Disculpen las expresiones. Yo lo he catalogado como los 5 sinvergüenzas más grandes de la historia universal. Esos 5 del Pleno. Y ahí hay amigos míos, que yo tenía un concepto muy elevado de ellos. Pero su misión es estar ahí porque son 5. Y esa gente no dicen nada. Son mudos. Yo me acuerdo otras juntas centrales electorales que han habido, que los dirigentes del Pleno, los jueces, cada uno opina de diferentes cosas. Incluso habían de diferentes partidos. Uno era del PRM, el otro era del PLD, el otro era de otra fuerza. Y se eligieron de diferentes fuerzas. Los que están ahí, los 5 son del PLD. Y un hombre que yo creía serio, uno que renunció, ustedes saben quién es, y después volvió para atrás. Es increíble, que es cómplice también de todo este muestreto. Entonces yo pienso
que tenemos preocupaciones suficientes para poder mantenerlos alerta con esta Junta Central Electoral. ¿Cómo ustedes nos ayudarían? Nosotros tenemos precisamente aquí en el Sánchez Altagracia, porque todo el mundo se cree jefe y al final de cuentas ninguno hace el trabajo, porque se quedan que fulano, que perencejo, y los trabajos lo que hace es que se cansan y nadie puede hacer el trabajo a tiempo. Lamentablemente, querido amigo Álvaro, muchas de esas cosas no tienen solución, porque hay una especie de anillo, y se van formando anillos y más anillos y más anillos. Mucha gente deficiente, en su gran mayoría, que lo que andan buscando es detectivismo, ser destacado y pertenecer a una jerarquía, normalmente falsa, la jerarquía del ejercicio organizacional político. Entonces resulta que eso es muy común y muy frecuente lo que usted señala. Y yo pienso que una de las debilidades, una de las carencias que tiene la fuerza del pueblo, en ese sentido, que hay un montón de gente que lo que son es un grupo de allantosos. Y si hiciéramos un concurso internacional de allantes, ellos serían Miss Allantes, porque viven haciendo cosas y el resultado es nulo. Y es cierto, la oposición de nosotros, el gobierno, está mejor organizado. Y los padroncillos de ellos son mejores, más eficientes, porque ellos están mejor organizados. No sé, porque la fuerza que ha sido disidente del PLD, que ahora forma la Fuerza del Pueblo, tiene la misma formación y la misma mentalidad. Yo no sé qué es lo que ha pasado. Y probablemente eso nos acarree muchas situaciones en esta contienda electoral. Pero yo pienso que más adelante, en la medida que se acerque la contienda electoral y el día de la contienda electoral, se podrán resolver muchos problemas que existen en este momento y que son producto también de la falta de recursos y que Ahí sí. afortunadamente tendrán solución. Esa preocupación y esa experiencia que usted tiene, yo también la he tenido. Pero yo pienso que en la medida que nos acerquemos a la contienda electoral, irá mermando ese tipo de situación y ese tipo de problemas. Pasarle la palabra Berenice. a Francisco Yapor, para Francisco Américo Yapor, para que dé las palabras de cierre y de agradecimiento a esta excelente conferencia que nos tuvo el señor Javier Dotel. Bueno, pues muchas gracias por permitirme de nuevo. Realmente el general Dotel nos ha instruido, igual que lo hizo la primera vez, pero ahora de manera más asertiva, nos ha explicado de manera muy clara las posibles triquiñuelas y fraudes a las cuales debemos de cuidarnos, y nos ha hecho consciente o más consciente de que el país en este momento nos necesita y que nosotros debemos ponernos a disposición de nuestro país. General, sus orientaciones han sido precisas y han sido tomadas por nosotros para ejecutarlas tal cual usted nos ha orientado. Gracias por sus orientaciones a nombre de este auditorio que está presto a servir en las próximas elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Estamos alerta en este tipo de situación y estamos organizando. La parte que me corresponde a mí es la parte nordeste del país, desde Montecristi, Puerto Plata, con todos sus municipios, Gaspar Hernández, eso incluye Cabarete, Sabaneta de Yásica, Sosúa, San Felipe de Puerto Plata, Luperón, Inver, y por ahí seguimos
hacia el este, Nagua, Cabrera, Río San Juan, hasta Samaná, incluyendo Gaspar Hernández. En esa parte del país estaremos trabajando con lo que tiene que ver con la seguridad del voto, para que no nos hagan coca, no nos hagan, como dicen en el lenguaje popular dominicano, cucaramácara. Evitar lo más posible la alteración de la voluntad del pueblo, que sabemos cuál es la voluntad del pueblo. Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana. Primera vuelta, el panorama está claro. Es posible que el candidato Luis Abinader quede en primer lugar en la primera vuelta. El candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, queda en segundo lugar, un 30 y tanto %. Y nuestro querido amigo El Penco queda en tercero y último lugar, revelado en la primera vuelta. Ya en la segunda vuelta, la contienda será entre el candidato a la presidencia del PRM, Luis Abinader, y el doctor Leonel Fernández. Y le voy a hacer una pregunta para cerrar. A ustedes, entonces, para que se queden pensando. En la segunda vuelta, ¿por quiénes van a votar? La mayoría de los miembros del PLD, alrededor de 500,000 de empleados públicos y sus familiares, en una segunda vuelta. ¿Por quién irán a votar? Por quien fue su presidente durante más de 20 años y que probablemente fue el que lo llevó a esas posiciones gubernamentales de las que se sostienen ellos y su familia. Y que probablemente de ganar Leonel ellos continúen, la mayoría de ellos, en esas posiciones. O ese PLD votará en segunda vuelta ¿por quién? ¿Por Luis Abinader o por Leonel Fernández? ¿Quién le conviene más de los dos a esa parte del PLD que hoy son gobierno? Evidentemente, esos miembros del PLD van a votar por Leonel Fernández, porque después de todo, y por más que brinquemos, saltemos y pataleemos, esa parte dividida del PLD son PLDistas. Entonces, vendrá la segunda vuelta del doctor Leonel Fernández, que se ve lejos, ahora se ve lejos, pero la realidad es que en la segunda vuelta el doctor Leonel Fernández va a ser el próximo presidente de la República Dominicana. Y lamentablemente, el camino malo va a ser cerrado. Buenas noches, bendiciones y muchas gracias. Buenas noches.